En el panel de esta mañana abordaremos lo concerniente a las reformas constitucionales, asunto que ha marcado la historia reciente de nuestro país a través del llamado juicio de sustitución. Para este panel nos acompañarán en su primer segmento los doctores Joel Colón Ríos y Carlos Bernal Pulido. En primer lugar tiene la palabra a continuación el profesor de Puerto Rico, Joel Colón Ríos. Él es doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall, en Toronto, Canadá. Enseña casuística jurídica, Derecho Constitucional Comparado y Derecho Público Avanzado en la Universidad de Victoria, en Wellington, en Nueva Zelanda. Su actual campo de investigación está enfocado a la relación entre democracia, poder constituyente y cortes constitucionales en los procesos de reforma constitucional y elaboración de nuevas constituciones. El doctor Joel Colón Ríos disertará sobre los límites implícitos al poder de reforma constitucional, así que a continuación lo escucharemos. Muchas gracias a la Corte Constitucional, especialmente a su presidente, Juan Carlos Henao, por darme la oportunidad de participar de este importante evento. Para mí es un verdadero honor tener la oportunidad de estar aquí en el día de hoy y compartir con ustedes algunas ideas sobre los límites a la reforma constitucional. Mi presentación está dividida en tres partes. Primero, me dispongo a introducir el tema que nos ocupa, es decir, qué queremos comunicar con la idea de que el poder de reforma constitucional está sujeto a ciertos límites, es decir, tiene sentido hablar de reformas constitucionales inconstitucionales. Como parte de esa introducción, examinaré algunos ejemplos de cómo esta doctrina ha sido desarrollada o rechazada en algunas jurisdicciones fuera de Colombia. Segundo, consideraré brevemente parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre este tema. Como parte de ese examen, haré especial énfasis en la teoría del poder constituyente, en la cual la Corte Constitucional ha explícitamente fundamentado esa jurisprudencia. Tercero, presentaré algunos comentarios críticos en el buen sentido de la palabra, sobre las implicaciones de esa jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a dos asuntos que me parecen de especial importancia. Primero, la legitimidad democrática del ejercicio del control constitucional sobre el poder de reforma por un órgano no electo por el pueblo. Segundo, consideraré en qué casos, si alguno, una asamblea constituyente convocada a través del artículo 376 de la Constitución de 1991 podría utilizarse para sustituir total o parcialmente la Constitución vigente. Ahora bien, es un principio básico de todo ordenamiento jurídico que el poder de reformar una Constitución está sujeto a diversos tipos de límites. Los más comunes, por supuesto, son límites de tipo procesal. Así, la gran mayoría de las constituciones escritas establece una serie de requisitos que hacen a la modificación de la Constitución más complicada o más difícil que la adopción de leyes ordinarias. Estos requisitos generalmente incluyen supermayorías legislativas, debates legislativos temporalmente extendidos y la celebración de referéndums. Algunas constituciones, como la paraguaya o la venezolana, establecen incluso procesos especiales para la modificación de determinados aspectos de la Constitución. Naturalmente, un gobierno que intente modificar o que como cuestión de hecho modifique una Constitución a través de un procedimiento distinto al establecido en la misma, estaría actuando inconstitucionalmente y su actuación podría ser así declarada por una Corte Constitucional. Pero además de límites de tipo procesal, un buen número de constituciones establece límites explícitos al contenido de una reforma constitucional. Estos límites toman la forma de cláusulas, generalmente conocidas como cláusulas pétreas o cláusulas de intangibilidad, que establecen la eternidad
de ciertos principios o disposiciones constitucionales. Por ejemplo, la Constitución de Brasil dispone en su artículo 60 que no será objeto de deliberación la propuesta de enmienda tendiente a abolir la forma federal del Estado, el voto secreto, universal y periódico, la separación de poderes y los derechos y garantías individuales. Si bien tanto los límites de tipo procesal como las cláusulas pétreas o de intangibilidad hacen posible pensar en la idea de enmiendas constitucionales inconstitucionales, la mayor parte de mi intervención en el día de hoy tiene como objeto principal los límites implícitos al contenido de una reforma constitucional. Es decir, una reforma constitucional tramitada con el más absoluto respeto tanto a los requisitos procesales establecidos en el texto de la Constitución como a cualquier límite explícito allí enumerado, pero que resulta inválida por intentar introducir en el texto constitucional un contenido que por alguna razón se encuentra fuera del alcance del poder de reforma. Esta tesis, la tesis de que existen límites implícitos al poder de reformar una Constitución, ha sido catalogada por varios constitucionalistas estadounidenses como asombrosa, radical, poética o desesperadamente circular. Después de todo, ¿cómo defender la idea de una enmienda constitucional inconstitucional a base de su contenido? Si después de todo, la sustancia de toda reforma constitucional es, por definición, contraria a la Constitución vigente. De hecho, en Estados Unidos, la idea de límites implícitos al poder de reforma constitucional fue sumariamente rechazada por la Corte Suprema de ese país a principios del siglo XX. Así, en National Prohibition Cases, un caso de 1920, frente al reclamo de la inconstitucionalidad de la 18ª enmienda, la Corte Suprema de los Estados Unidos se limitó a expresar que dicha enmienda había sido tramitada conforme al proceso establecido en el artículo 5 de la Constitución y que ello era suficiente para garantizar su validez. Al así concluir, la Corte Suprema indirectamente rechazó argumentos de juristas como Thomas Cooley. Escribiendo a finales del siglo XIX, Cooley arguyó que el hecho de que los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos se abstuvieran de establecer límites explícitos al poder de enmendar la Constitución respondía precisamente a que ellos habían entendido muy bien el significado del concepto enmendar. Es decir, consideraban axiomático que cualquier cambio que atentara contra los principios en los que se basa la Constitución no podía considerarse como una enmienda y por lo tanto sería inválido. En ese sentido, argumentaba Cooley, no debe sorprender a nadie que cada una de las enmiendas a la Constitución adoptadas hasta ese entonces apuntara hacia la misma dirección: extender el carácter democrático de la Constitución, aumentar en vez de disminuir sus derechos, los derechos. Entre los constitucionalistas contemporáneos estadounidenses, Walter Murphy ha sido el principal exponente de la doctrina de los límites implícitos en Estados Unidos. Para Murphy, el poder de reforma no puede utilizarse para negar o reemplazar los valores fundamentales en los que descansa una constitución democrática, de los cuales, para ese autor, el respeto por la dignidad humana es el más importante. Por supuesto, dicho argumento no es nada novel, y de hecho, Murphy decía haber sido influenciado de manera importante por la jurisprudencia de la Corte Constitucional Federal Alemana y de la Corte Suprema de India. La Corte Constitucional Federal Alemana afirmó la existencia de límites al poder de reforma tan temprano como en 1951, en el famoso Southwest Case. Lo que hace al caso de Alemania menos interesante para nuestros propósitos es que si bien existe algún debate en la teoría constitucional alemana acerca de cuál es el origen de los límites a la reforma constitucional, la ley fundamental alemana contiene una cláusula pétrea, el artículo 79.3,
que parece proteger los valores centrales en los que descansa el orden constitucional y que sirve como límite explícito al poder de reforma. Pero a diferencia de la ley fundamental alemana, la Constitución de India no contiene ningún límite explícito al poder de reforma. Y es por eso que su estudio resulta altamente relevante en el contexto colombiano. Es decir, aún ante la ausencia de cláusulas pétreas en que Sabananda Bharati versus Kerala, un caso de 1973, la Corte Suprema de India determinó que si bien el Parlamento tenía la facultad de enmendar cualquier disposición individual de la Constitución, incluidas las referentes a los derechos fundamentales, la Corte concluyó que el poder del Parlamento no se extendía a suprimir lo que llamaron la estructura básica de la Constitución, la cual consideraron legalmente inalterable. Dicha determinación se basó en dos argumentos principales. Primero, que enmendar una Constitución no podía significar destruir su estructura básica o crear una Constitución nueva. Segundo, que tanto el preámbulo de la Constitución como algunas de sus disposiciones atribuían una importancia especial a determinados principios. Entre los mencionados se encuentran la supremacía constitucional, la forma republicana y democrática de gobierno, el Estado benefactor, la libertad individual, aunque no hubo consenso entre una mayoría de jueces sobre exactamente qué principios estaban incluidos en la estructura básica. Más tarde, en la década del 80, la Corte Suprema de India tuvo la oportunidad de expresarse otra vez sobre esta doctrina, y en la famosa decisión de Minerva Mills versus Union of India, una decisión de 1980, la Corte declaró inconstitucionales varios aspectos de la 40ª enmienda. Esa enmienda, entre otras cosas, declaraba que el poder constituyente del Parlamento para enmendar la Constitución era absoluto y no podía, bajo ninguna circunstancia, ser controlado por el Poder Judicial. Pero la Corte Suprema de India declaró inconstitucional esa parte de la enmienda, insistiendo en que el Parlamento no podía destruir la Constitución, podía enmendarla, pero nunca destruirla. Si bien la jurisprudencia india contiene varias discusiones interesantes acerca del concepto del poder constituyente, esa es la jurisprudencia colombiana, en donde, a mi juicio, la teoría del poder constituyente ha recibido el tratamiento judicial más extenso. Y, como veremos a continuación, basar la doctrina de los límites implícitos al poder de reforma en la teoría del poder constituyente tiene implicaciones muy interesantes. Como ustedes saben, la adopción de la doctrina de los límites implícitos a la reforma constitucional en Colombia tuvo desde el comienzo dos obstáculos principales. Es decir, no solo la Constitución de Colombia no contiene cláusulas pétreas, sino que la misma establece en su artículo 241, y cito, que la Corte Constitucional podrá decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación, solo por vicios de procedimiento en su formación. Sin embargo, esto no impidió que a través de la sentencia 551 de 2003, Colombia adoptara la doctrina de los límites implícitos al poder de reforma. En ese caso, el cual trataba de un intento de reforma mediante el proceso de referendo, la Corte mostró que los vicios procesales y el contenido de una reforma constitucional no están tan separados como pudiera parecer a primera vista. Es decir, para saber si existe algún vicio de carácter procesal, es necesario primero establecer si el órgano que se propone introducir en el texto constitucional determinado contenido tiene la competencia para ello. En ese sentido, arguyó la Corte, cuando el artículo 241 de la Constitución de 1991
establece que la Corte solo pasará juicios sobre los vicios de forma y procedimiento de los actos reformatorios de la Constitución. También le confiere a la Corte el poder de examinar si el titular del poder de reforma se excedió en sus facultades al intentar adoptar un contenido que no estaba autorizado a adoptar, es decir, si incurrió en vicios de competencia. Pero aun si uno acepta esa tesis, la pregunta que surge es, bueno, pero la Constitución de 1991 no contiene cláusulas pétreas, no contiene límites explícitos a la reforma constitucional. Y eso sugiere que el poder de reforma en Colombia no tiene límites competenciales, estando entonces autorizado a introducir en la Constitución cualquier contenido. La respuesta de la Corte a ese punto o a esa pregunta fue la siguiente: el poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites competenciales, pues, y cito, la facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su integridad. La idea de que el poder de reforma es un poder constituido y como tal carente de la facultad de sustituir la Constitución vigente por otra nueva, por ejemplo, aboliendo sus elementos esenciales, encuentra apoyo en la teoría del poder constituyente, discutida por la Corte en su sentencia 551, al igual que en sentencias anteriores y posteriores. Ahora bien, las formulaciones teóricas más influyentes sobre el concepto del poder constituyente son atribuibles a dos autores, Emmanuel Sieyès y Carl Schmitt. Para Sieyès y Schmitt, el poder constituyente es el poder de crear un orden constitucional nuevo. Es un poder ilimitado, en el sentido de que puede crear cualquier contenido jurídico sin verse limitado por el derecho positivo vigente. Y por supuesto, en una democracia, el titular del poder constituyente es el pueblo. Y los poderes constituyentes son los poderes constituidos, son los poderes que surgen de la Constitución creada en el ejercicio del poder constituyente. Por ejemplo, el poder legislativo, ejecutivo y judicial son poderes constituidos. Tanto Sieyès como Schmitt, pero principalmente Schmitt, consideraban que el poder de reformar la Constitución era, por definición, un poder limitado. Es decir, el poder de reforma no podía utilizarse para suprimir o abandonar lo que Schmitt llamó las decisiones políticas fundamentales contenidas en la Constitución, pues alterar esas decisiones equivale a adoptar una Constitución nueva, cosa que, como vimos, solo puede hacer el pueblo en el ejercicio del poder constituyente. Como ejemplo de esas decisiones políticas fundamentales en el contexto de la Constitución de Weimar, el punto de referencia principal de Schmitt, el jurista alemán incluyó la decisión a favor de la democracia, la decisión a favor de la república y en contra de la monarquía, la decisión a favor de los principios básicos del Estado liberal de derecho, los cuales, para Schmitt, que no era ni un liberal ni tampoco era un demócrata, incluían los derechos individuales y la división de poderes. Para Schmitt, el hecho de que la Constitución pudiese ser reformada a través del procedimiento ordinario de reforma o que la misma no contenga cláusulas pétreas, no quiere decir, y cito, que las decisiones políticas fundamentales puedan ser suprimidas y sustituidas por otras. En la jurisprudencia originada en la sentencia 551, la Corte Constitucional, a mi juicio, adoptó esta concepción de los límites al cambio constitucional, ajustándola, por supuesto, a la realidad colombiana. En el contexto colombiano, posibles ejemplos de este tipo de decisiones políticas fundamentales, las cuales la Corte, probablemente siguiendo a Schmitt, llamó de ese modo en la sentencia 551 y en la sentencia 544, incluirían, por ejemplo, el Estado social de derecho, la democracia participativa y pluralista, la supremacía constitucional y el principio de la división de poderes, ejemplos que surgen de la sentencia 1040 del 2005. Conforme a la doctrina de los límites implícitos,
suprimir cualquiera de esas decisiones o de esos elementos esenciales equivaldría a sustituir la Constitución de 1991 y sería constitucionalmente inadmisible. Para completar este análisis, pasemos ahora a hablar de la legitimidad democrática del juez constitucional en el contexto del control sobre el poder de reforma. Como señalé al comienzo, el fundamentar la doctrina de los límites implícitos a la reforma constitucional en la teoría del poder constituyente tiene importantes consecuencias. En primer lugar, la sentencia 551 estableció una gran diferencia entre la jurisprudencia constitucional colombiana sobre este tema y la jurisprudencia en países como Alemania e India. Me refiero a lo siguiente: cuando un juez en Alemania o en India declara inconstitucional una enmienda constitucional, efectivamente estaría diciendo: ese cambio constitucional es, bajo nuestro ordenamiento jurídico vigente, imposible. Nadie puede llevarlo a cabo. Es decir, el juez se ve obligado a colocarse en una posición muy difícil, pues ese mensaje a quien va dirigido es a los representantes electos del pueblo y potencialmente al pueblo mismo, en el caso de que la reforma constitucional fuese a llevarse a cabo a través de un referéndum. Por supuesto, los representantes electos o el pueblo podría responder: pero no deberíamos tener nosotros el derecho a adoptar una constitución nueva en cualquier momento. La respuesta, bajo el orden constitucional vigente en países como Alemania e India, sería no, al menos no bajo el ordenamiento jurídico vigente, pues aquellos cambios que impliquen la sustitución de la Constitución requieren el ejercicio del poder constituyente originario y tal cosa no puede suceder bajo nuestro ordenamiento jurídico. Por supuesto, la Corte Suprema de India, en Kesavananda, expresó que una asamblea constituyente convocada específicamente para adoptar una constitución nueva tendría un poder de reforma absoluto, es decir, podría ejercer el poder constituyente originario, pero la Constitución de India no contiene disposición alguna que permita convocar a una asamblea constituyente, es decir, habría que alterar el ordenamiento jurídico para crear la posibilidad de convocar tal asamblea. El caso de Alemania es quizás más complejo, pues la reciente sentencia de 2010 sobre la constitucionalidad del Tratado de Lisboa, la Corte Constitucional Federal Alemana expresó que es posible que las cláusulas pétreas contenidas en el artículo 79.3 de la Ley Fundamental, por referirse a principios y derechos de carácter universal, establezcan límites al propio poder constituyente originario, un tema interesantísimo y muy relevante en el contexto latinoamericano. Como vemos, tanto en el caso alemán como en el indio, la tensión entre la supremacía de la Constitución y el derecho del pueblo a adoptar una Constitución nueva aparece en su máxima expresión. Pero la Corte Constitucional de Colombia encontró una posible solución a ese problema. En vez de decir que hay algunos cambios que por resultar en la sustitución de la Constitución son jurídicamente imposibles y que la función de la Corte es la de servir como una barrera decisiva a cualquier cambio o cualquier intento de sustituir la Constitución, la Corte Constitucional en efecto sugirió que cuando se ejerce el control constitucional sobre el poder de reforma, no se está diciendo ese cambio es jurídicamente imposible. Lo que se está diciendo es ese cambio no puede llevarse a cabo a través del procedimiento ordinario de reforma, pues es un cambio que requiere el ejercicio del poder constituyente del pueblo, para lo cual la Constitución de 1991 estableció un mecanismo apropiado, la Asamblea Constituyente. Para la Corte, la Asamblea Constituyente aparece como una apertura al poder constituyente originario, y cito, una apertura que podría eventualmente permitir una sustitución jurídicamente válida de la Constitución vigente. Al así expresarse,
la Corte Constitucional indirectamente ofreció una importante defensa de la legitimidad democrática en el contexto de su legitimidad democrática, en el contexto del control sobre el poder de reforma. Es decir, la Corte se posicionó como una especie de árbitro, llamado a decidir qué cambios constitucionales solamente pueden ser adoptados a través de mecanismos apropiados para el ejercicio del poder constituyente originario, es decir, mecanismos altamente democráticos y deliberativos, específicamente electos para llevar a cabo transformaciones jurídicas fundamentales. Una ventaja importante de este modo de entender el control constitucional sobre el poder de reforma, el cual en cierto modo fue sugerido en la aclaración de votos de Rodrigo Uprimi en la sentencia 572 de 2004, es la siguiente. Fíjense que el juez constitucional no estaría necesariamente poniéndole fin al asunto al declarar inconstitucional determinado intento de reforma. Por el contrario, estaría indicándole al pueblo que los poderes constituidos han intentado efectuar un cambio que solo puede ser adoptado a través de un ejercicio del poder constituyente originario, y que si desea realizar ese cambio, si desea sustituir total o parcialmente la Constitución, debe iniciar un procedimiento genuino del ejercicio del poder constituyente. En ese sentido, el juez constitucional, como funcionario no electo, no necesariamente se sentirá presionado a ser extremadamente cauteloso a la hora de decidir declarar inconstitucional un intento de reforma constitucional, pues después de todo, más que actuando como un obstáculo a la democracia, estaría exigiendo procesos más deliberativos y participativos, es decir, más democráticos, si se desea sustituir la Constitución o algunos de sus elementos esenciales. Para finalizar, consideraré la pregunta de si una asamblea constituyente, convocada a través del artículo 376, siempre poseería un poder de cambio constitucional ilimitado. Lo anterior podría sugerir que la respuesta a esa pregunta es sí. Sin embargo, como ustedes saben, el propio texto de la Constitución de 1991 hace claro que ese no es el caso. El artículo 376 dispone lo siguiente: mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. En otras palabras, la Constitución de 1991 faculta al Congreso a regular por ley las competencias de una asamblea constituyente. Ahora bien, como el poder constituyente originario no tiene límites competenciales, esto quiere decir que una asamblea constituyente convocada a través del artículo 376 pudiera solamente estar facultada para ejercer el poder de reforma ordinario, y en ese sentido sería una asamblea constitucional, no una asamblea constituyente. Pero la pregunta que entonces surge es la siguiente: ¿en qué ocasiones una asamblea constituyente podría modificar las decisiones políticas fundamentales contenidas en la Constitución de 1991, sustituyendo esa Constitución por otra nueva? Bueno, parecería que en aquellos casos en que el Congreso defina de antemano los límites competenciales de la Asamblea Constituyente, la Asamblea no tendría la facultad de sustituir total o parcialmente la Constitución, pues no estaría ejerciendo el poder constituyente originario, que por definición no puede limitarse de antemano. Bajo ese supuesto, solo en el caso en que el Congreso adopte una ley para convocar una asamblea constituyente y le atribuya a esa asamblea un poder ilimitado, una competencia general o absoluta, como ha sugerido el profesor Gonzalo Ramírez Cleves, podría entonces llevarse a cabo un cambio constitucional que implique la sustitución de la Constitución. En mi opinión, esa tesis, que también encuentra apoyo en la sentencia C-141 de 2010,
es correcta bajo el orden jurídico colombiano, pero es interesante investigar por qué. Digo que es interesante, pues es una tesis que parecería tener consecuencias algo inusuales en un sistema democrático, pues implica que el pueblo carece de la facultad de delegar en una asamblea constituyente el poder de deliberar únicamente acerca de la modificación de un aspecto de la Constitución si ese aspecto implica sustituir la Constitución por otra nueva. Es decir, aun si lo que se desea es modificar un solo aspecto de la Constitución para llevar a cabo una sustitución parcial, habría que facultar a la Asamblea Constituyente a sustituir cualquier aspecto de la Constitución, incluyendo aspectos que el pueblo desea mantener intactos. En otras palabras, si el pueblo es el titular del poder constituyente originario y en el ejercicio de ese poder puede autorizar a una Asamblea Constituyente a adoptar una Constitución nueva y a destruir totalmente la Constitución vigente, ¿por qué no puede autorizar a una Asamblea Constituyente a deliberar solamente sobre la posibilidad de sustituir un aspecto de la Constitución? Por ejemplo, crear una legislatura unicameral, lo cual posiblemente implicaría una sustitución de la Constitución según la sentencia 757 de 2008. Para entender cuál es, a mi juicio, el origen de este problema, si es que puede llamarse problema, es necesario regresar a Emmanuel Sieyès y a Carl Schmitt. Y es que a pesar de que Schmitt desarrolló la teoría del poder constituyente defendida por Sieyès, entre ambos autores existe una gran diferencia. Para Sieyès, el poder constituyente puede ser representado, es decir, una asamblea constituyente electa para adoptar una nueva constitución o para sustituir la constitución vigente, es equivalente al pueblo y puede ejercer el poder constituyente a nombre del pueblo. Schmitt criticó abiertamente este aspecto de la teoría de Sieyès. Para Schmitt, el poder constituyente nunca puede ser representado, solamente puede ser delegado. Es decir, el pueblo delega en la Asamblea Constituyente el poder de redactar y proponer una constitución nueva, pues no le es posible al pueblo reunirse en asamblea, pero la asamblea como tal nunca ejerce el poder constituyente, el cual solo puede ser ejercido por el pueblo, quien, luego de ser presentado con un borrador de constitución, decide o no hacer la suya, hacer lo suyo. Y esa decisión se lleva a cabo, de acuerdo a Schmitt, mediante un acto político. En tiempos modernos, ese acto político se ha institucionalizado en la figura del referéndum. Claro está, un referéndum constitucional, como regulado por el artículo 378 de la Constitución, por sí solo, es parte del proceso ordinario de reforma y no equivale al ejercicio del poder constituyente originario, como lo expresó con claridad la Corte Constitucional en su sentencia C-141 de 2010. Y por eso es que la Corte Constitucional puede declarar inconstitucionales reformas que serían adoptadas a través de un referendo. Sin embargo, en el contexto de un ejercicio genuino del poder constituyente originario, el referéndum, al menos para Schmitt, tiene un valor importante, pues es la manera en que el pueblo completa el ejercicio del poder constituyente originario y decide rechazar o aceptar la nueva constitución como suya. En Colombia, a pesar de que, como hemos visto, la teoría de Schmitt sobre los límites implícitos al poder de reforma ha sido muy influyente, se ha adoptado, en mi opinión, la concepción de Sieyès del poder constituyente como susceptible a ser representado. Por eso, cuando se adoptó la Constitución de 1991, se entendió que la Asamblea Constituyente ejerció el poder constituyente a nombre, en representación del pueblo, y no hubo necesidad de someter la Constitución a referéndum para que fuese así ratificada. Ahora bien,
¿Qué tiene que ver todo esto con el artículo 376 de la Constitución de 1991 y con la tesis de que una asamblea constituyente no puede ser facultada para solamente modificar uno o varios aspectos de la Constitución si dicha modificación equivale a la sustitución de la Constitución? Tiene mucho que ver, pues esa tesis está correctamente basada en la concepción del poder constituyente defendida por Sieyès y, a mi juicio, operante en Colombia. Es decir, o la Asamblea ejerce el poder constituyente originario o no lo ejerce. Si lo ejerce, entonces su poder es general y absoluto. Si no lo ejerce, entonces solamente posee un poder de reforma ordinario sujeto al control constitucional. Si se adoptara la concepción schmittiana del poder constituyente, no habría razón para defender esa tesis, pues sería razonable decir, como la Asamblea Constituyente nunca ejerce el poder constituyente, simplemente es atribuida con el poder de proponer cambios o sustituciones constitucionales, nada impide que el pueblo, en el ejercicio del poder constituyente, la autorice a deliberar y proponer cambios solamente sobre algún o algunos temas que podrían resultar en la sustitución de la Constitución. Por supuesto, esa concepción requeriría que cualquier sustitución total o parcial propuesta por una Asamblea Constituyente fuese sometida a referéndum para adquirir plena validez jurídica. Y quizás para inyectar al proceso constituyente un carácter todavía más participativo, de forma tal que se pudiera decir que es el pueblo quien le ha solicitado a la Asamblea Constituyente el deliberar sobre determinados cambios fundamentales. Una alternativa sería colocar la iniciativa para convocar a la Asamblea Constituyente no solamente en manos del Congreso, sino también en manos de los electores a través de la iniciativa popular, cosa que han hecho otras jurisdicciones en América Latina, siendo los casos más recientes los de Bolivia y Ecuador, los cuales fueron precedidos por el caso de Colombia. Por el caso de Venezuela. Por supuesto, quizás hay razones importantes para rechazar la concepción schmittiana del poder constituyente como no representable y razones importantes a favor de seguir operando bajo la teoría de Sieyès. Pero esa será una decisión que le corresponderá tomar en algún momento a la Corte Constitucional y al pueblo colombiano. Bueno, esas eran las ideas que quería discutir con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias por su atención.